Bueno, queridos estudiantes, entonces venimos con este segundo video acerca de áreas y perímetros en figuras compuestas. Para ello debemos recordar algunos polígonos y otras figuras y cómo vamos a realizar el cálculo del área. Esto es muy importante para iniciar el cálculo de estas figuras compuestas. En realidad se les llaman figuras compuestas porque dentro de la misma figura vas a encontrar otros elementos geométricos a los cuales deberás calcular, bien sea el perímetro o el área de lo que hace falta calcular, o del área sombreada como algunos lo conocemos. Inicialmente vamos a ver el cálculo de algunos polígonos. Aquí vamos a encontrar algunos polígonos. Por ejemplo, el rectángulo, como inicialmente les contaba, es un polígono regular en el que para poder calcular el área debemos considerar lo que llamamos la base, ¿cierto? Y lo que conocemos como la altura. Nosotros ya vimos en el video anterior que al poder multiplicar la base por la altura vamos a obtener el área total de la figura, que en este caso se refiere a esta zona llamada superficie. Entonces notamos que el área de un rectángulo es, vamos a escribir aquí cómo se denota el área con una letra A mayúscula, ¿cierto? Y eso es igual a la base por la altura. Bien, de la misma manera vamos a tener en cuenta el cómo realizamos el cálculo de esta área para las siguientes figuras. Pero digamos que no todo pueden ser cuadrados y rectángulos. También podemos encontrar algunos triángulos. Para tener en cuenta el cálculo del área de un triángulo, vamos a tener que identificar de la misma manera que en el rectángulo la base y la altura. Entonces, como ejemplo traigo este triángulo equilátero y este triángulo rectángulo, en el que su base es la parte inferior como lo observamos, y la altura por su parte, en el caso del triángulo rectángulo, se refiere a esta longitud o distancia de acá. Vamos a nombrar algunos vértices para que observemos de forma más detenida y específica cómo es que relacionamos estas longitudes. ¿Listo? Entonces recordemos que cada vértice toma una letra mayúscula para enunciar o nombrar su posición. Entonces encontramos que la altura va de A hasta C. Perfecto. Pero algunos se preguntarán, bueno, profe, yo en un triángulo rectángulo es muy sencillo ubicar la base y la altura. Pero, ¿cómo lo realizo en un triángulo como el equilátero? Bien, en este tipo de triángulos, ¿cierto? La altura es un poco más compleja. En realidad deberemos tomar esta medida que estoy dibujando acá. Esta medida del centro que estoy dibujando hace referencia a la altura del triángulo. Perfecto. Conociendo esa medida y la medida de la base, podemos calcular el total del área. Entonces, para cualquier triángulo, el que sea, chicos, vamos a encontrar que el área del triángulo, cualesquiera, ¿cierto? Cualquiera que sea, es igual a la base por la altura, ¿cierto? Sobre 2. Digamos que esta es la fórmula que vamos a encontrar para el cálculo del área de esta figura o de esta figura. Recordando por favor que el área se refiere justamente a esa superficie que cubre la figura, ¿cierto? Ahora recuerden, este cálculo del área del triángulo es para cualquier tipo de triángulo, no importa el que sea, ¿ok? Perfecto. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, profe, es muy parecido al del rectángulo, al del cuadrado, ¿cierto? Que es base por altura. La pregunta es,
¿Por qué se divide en dos? Bien, la respuesta es muy sencilla. Voy a trabajar con este triángulo rectángulo para que lo noten de la mejor manera. Quiero que noten que al poder completar esta figura por sus extremos, miren el marcador azul, vamos a completar aquí otra base. Quiero que observen que al completar la figura tengo un cuadrado o un rectángulo, mírenlo acá, ¿cierto? Entonces, si yo recuerdo cuál es la medida del área de un rectángulo o de un cuadrado, recuerdo que eso es base por altura. Mírenlo acá, base por altura. Ahora, ¿en cuántos triángulos puedo dividir ese cuadrado o ese rectángulo? Bien, ¿en cuántos? En dos. Ahora sí sabemos por qué ese 2 está dividiendo a la base por altura del área del triángulo. Bueno, ahora vuelvo y repito, no todas las figuras son cuadrados, rectángulos o triángulos. También vamos a encontrar algunos paralelogramos. Esto de aquí es un paralelogramo, ¿cierto? Y de la misma manera que con el rectángulo y el cuadrado, el área de esta figura va a ser igual a la base, ojo lo que voy a decir, a la base por la altura. Miren la altura de la figura. Esta es la altura de la figura. Bien, entonces, el área de esta figura es efectivamente base por altura. Bien, observemos para que notemos que en realidad esta figura es muy parecida a esta. Lo que ocurre es que sus diagonales han sido giradas. A esto también se le conoce como un paralelogramo. Bien, ahora, por último, tendremos que observar, vamos a subir un poco la imagen, ¿cierto? Vamos a observar qué ocurre con otro tipo de figuras. En este caso vamos a hablar un poco de lo que se conoce como el trapecio. En realidad el trapecio es muy sencillo de distinguir. El trapecio cuenta con algo que se llama la base menor, a esto lo vamos a llamar la base menor, ¿cierto? Es la parte más pequeña de las bases. Tenemos la base mayor, y por supuesto tenemos una altura. Entonces quiero que noten cómo voy a dibujar la altura del trapecio. Entonces la altura irá de esta distancia a esta distancia. Esa es la altura. Bien, para considerar la fórmula del área de un trapecio deberemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces, el área de un trapecio es igual, pongamos mucha atención, a el área de las paralelas. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿cierto? Por multiplicado, muy bien, la distancia entre las paralelas. Esta es la definición geométrica del área de un trapecio. Pero, ¿cómo podemos traducir esta idea a una fórmula tan sencilla como esta? Bueno, lo podemos hacer muy sencillo. Entonces, pongan mucha atención. El área de las paralelas, ¿cierto? Hace referencia, vamos a colocar aquí el área del trapecio, área de las paralelas, a la sumatoria de las dos bases, ¿cierto? Que vamos a llamar A y B. Mírenlo acá. A y B se refiere a las dos bases del trapecio dividido entre 2, ¿cierto? Esto que está aquí es el área de las paralelas. ¿Por qué se le llama el área de las paralelas? Por lo siguiente. Aquí hay dos líneas que son paralelas en el trapecio. Las voy a subrayar.
esta y esta. Quiero que noten que estas dos partes del trapecio son paralelas. ¿A qué se refiere con paralelas? Son dos líneas que tienen la misma medida y que nunca se tocan entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos la definición gráfica de lo que son dos líneas paralelas. Aquí las tienen. Son dos líneas continuas que en ningún momento se tocan. Lo único que se sabe de las líneas paralelas o de las rectas paralelas es que se oponen una a la otra, así como pasa con estas dos partes del trapecio. Listo, acá tenemos entonces el área de esas líneas paralelas. Ahora, voy a multiplicar por la distancia que hay entre esos lados paralelos o líneas paralelas. Pues bien, la distancia que hay entre esas dos líneas paralelas, nótenlas aquí, pues no es otra cosa que la altura. Entonces tendremos que multiplicar por h, que es la altura. Vamos a anotar aquí, normalmente en nuestros libros nos hablan de la altura con la letra h, por su definición en inglés height. Listo, entonces aquí tenemos la altura. Bien, chicos, inicialmente tenemos estas 5 figuras. Entonces, cuadrados o rectángulos, base por altura será la forma de hallar su área. Tenemos nuestros triángulos, que sin importar cuál sea en este momento, vamos a considerar la fórmula de base por altura sobre 2, perfecto. Tenemos los paralelogramos de este tipo, en donde sus lados, quiero que lo noten, no son rectos, entonces son diagonales, pero el área se halla de la misma manera que con el rectángulo y el cuadrado. Y por parte del trapecio, noten que hay una base menor y una base mayor. Voy a calcular el área teniendo en cuenta la suma de sus dos bases sobre 2 por la altura del trapecio. Bueno, chicos, este segundo video, entonces lo que buscaba era que ustedes pudieran socializar un poco algunas fórmulas acerca del área de las figuras. Ahora lo que voy a realizar en el siguiente video es algunos cálculos con cada una de las figuras para que observen cómo se trabaja el área. Bueno, no siendo más, chicos, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.